Historia 1: El vuelo fantasma, pasajeros que nunca llegaron. Me llamo Esteban. Llevo más de 15 años trabajando en el control aéreo de un aeropuerto internacional. Siempre pensé que mi profesión era emocionante, pero también cargada de responsabilidad. La noche en la que mi vida cambió para siempre empezó como cualquier otra. La sala de control estaba tranquila, con el zumbido de los monitores llenando el silencio, y el café en mi mano se enfriaba lentamente. Sin embargo, esa noche, algo completamente fuera de lo normal ocurrió. Era medianoche cuando una señal apareció en el radar. Al principio no me alarmé, no era inusual que algún avión privado o militar no programado pasara por nuestro espacio aéreo. Pero lo que captó mi atención fue el identificador del vuelo, LZX-370. Ese número me resultaba inquietantemente familiar. Mi compañero, Mario, frunció el ceño y comenzó a buscar en el sistema para verificar los datos del avión. Su rostro palideció cuando encontró la información. Esteban, este vuelo desapareció en 1973. Lo miré incrédulo, pensando que era algún error del sistema. LZX-370 había sido un vuelo comercial que partió de Buenos Aires con destino a Ciudad de México. Nunca llegó a su destino. Las investigaciones de la época concluyeron que había desaparecido en el océano sin dejar rastro. Los 180 pasajeros y tripulantes fueron declarados muertos, aunque nunca se recuperaron los cuerpos ni restos del avión. Sin embargo, ahí estaba en nuestro radar, acercándose lentamente al aeropuerto como si nada hubiese pasado. Las comunicaciones por radio no respondieron al principio. Mario intentó de nuevo. Vuelo LZX-370, aquí torre de control del aeropuerto. Identifíquese. Para nuestra sorpresa, una voz contestó. Sonaba distorsionada, como si la señal estuviera atravesando décadas de interferencia. Aquí vuelo LZX-370, solicitamos permiso para aterrizar. Nuestro combustible es limitado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mario y yo nos miramos sin saber qué hacer. Era imposible, pero la voz parecía real. Mi jefe, al escuchar la situación, nos ordenó darles permiso para aterrizar mientras él contactaba a las autoridades. En ese momento, todo parecía surrealista, como si estuviéramos dentro de una pesadilla. Desde la torre de control, pudimos ver cómo las luces del avión aparecían en el horizonte. Parecía un modelo antiguo, uno que ya no se utilizaba desde hacía décadas. El avión aterrizó de manera impecable, como si el piloto hubiera hecho este trayecto miles de veces. Pero lo más extraño ocurrió cuando se detuvo en la pista. El personal de tierra se acercó al avión para guiarlo hacia la terminal, pero no hubo respuesta del interior. Las ventanas del avión estaban oscuras, y no se veía ningún movimiento. Cuando abrieron la puerta, un hedor insoportable llenó el aire, una mezcla de humedad, moho y algo más indescriptible. Dentro, los asientos estaban ocupados. Cada pasajero seguía en su lugar, con las manos apoyadas en los reposabrazos, pero ninguno estaba vivo. Los cuerpos estaban momificados, como si hubiesen estado muertos durante años, aunque el avión parecía haber aterrizado como cualquier otro. Lo que desconcertó aún más a todos fue que los cuerpos estaban en perfecto estado de conservación, como si el tiempo dentro del avión hubiera avanzado de manera diferente. Había periódicos y revistas en los asientos, todos fechados en 1973. Los relojes en las muñecas de los pasajeros seguían marcando la hora en la que el avión desapareció. Incluso había comida en las bandejas, completamente descompuesta. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la cabina, descubrieron algo aún más inquietante. No había rastro del piloto ni del copiloto. Los asientos estaban vacíos, pero los controles del avión parecían haber sido manejados con precisión. Además, el registro del avión indicaba que había estado volando en círculos durante años, apareciendo y desapareciendo de los radares en distintas partes del mundo. Las autoridades intentaron mantener todo en secreto, pero algunos detalles se filtraron a la prensa, y la noticia del vuelo fantasma causó revuelo. A pesar de las investigaciones exhaustivas, nunca se encontró una explicación lógica. ¿Cómo había regresado un avión desaparecido con pasajeros que no envejecieron ni un día después de su desaparición?
¿Quién lo pilotó hasta el aeropuerto? Y, sobre todo, ¿qué ocurrió realmente en ese vuelo? Hasta el día de hoy, cada vez que veo un avión aterrizar, no puedo evitar recordar lo que vi esa noche. Las imágenes de esos pasajeros inmóviles, con sus rostros congelados en expresiones de calma y sorpresa, me persiguen en mis sueños. No sé qué ocurrió con el vuelo LZX-370, pero una cosa es segura, hay cosas en este mundo que no están destinadas a ser entendidas. Ahora, una pregunta para ti, ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: El aeropuerto maldito, la sala de espera que nadie abandonó. Mi nombre es Laura, y trabajé durante 10 años como agente de seguridad en un aeropuerto internacional. A lo largo de mi carrera, vi muchas cosas extrañas, pasajeros furiosos, equipaje perdido, vuelos cancelados. Pero nada de eso me preparó para lo que experimenté una noche en el Terminal C, un área que todos los empleados evitaban a toda costa. El terminal se había sido clausurado hacía más de 20 años. Según los rumores, el lugar fue cerrado tras un accidente que nunca salió a la luz. Algunos decían que hubo una explosión eléctrica, otros, que un pasajero había cometido un acto desesperado. Sea lo que sea, las autoridades sellaron la terminal y no se permitió la entrada al público. Sin embargo, el personal que trabajaba de noche juraba que algo extraño ocurría allí. Yo siempre fui escéptica. Los ruidos que escuchaban mis compañeros, los murmullos y las sombras que decían ver, me parecían simples exageraciones de gente con demasiadas horas de turno nocturno. Pero todo cambió una madrugada, cuando me asignaron patrullar esa área por falta de personal. Recuerdo que eran las 3 de la mañana. El aeropuerto estaba casi desierto, salvo por unos pocos pasajeros dormitando en las salas de embarque activas. Caminé hacia el terminal C con mi linterna en mano y mi radio colgada en el cinturón. Las puertas de cristal estaban cerradas, como siempre, y el lugar estaba completamente oscuro. Pero cuando apunté con la linterna hacia el interior, sentí un escalofrío, las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, como si alguien las hubiera encendido. Intenté tranquilizarme. Tal vez era un fallo eléctrico, pensé. Pero cuando me acerqué a las puertas, escuché algo que me heló la sangre, voces. No eran claras, pero se oían suaves, como un murmullo constante. Parecía que varias personas estaban hablando al mismo tiempo, sus palabras mezclándose en un caos ininteligible. Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado sin autorización, tal vez un grupo de personas sin hogar buscando refugio. Saqué mi radio y pedí refuerzos, pero solo obtuve estática como respuesta. Decidí entrar. Usé mi tarjeta de acceso y las puertas se abrieron con un chirrido que resonó en el silencio del aeropuerto. El aire dentro era frío, mucho más frío que en el resto del edificio, y olía a humedad y algo metálico. Caminé lentamente, iluminando el suelo con mi linterna. Cada paso que daba hacía eco en la terminal vacía. Pero entonces, el murmullo se detuvo. El silencio fue tan repentino que me detuve en seco. Todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una luz al final del pasillo se encendió. Era la sala de espera principal. Desde donde estaba, podía ver las sillas alineadas, las pantallas apagadas y algo más, sombras moviéndose entre los asientos. Tragué saliva y avancé. A medida que me acercaba, las sombras parecían volverse más definidas. Parecían personas sentadas en los asientos, mirando hacia las pantallas, como si esperaran su vuelo. Pero cuando entré en la sala, me di cuenta de que no eran personas. Las figuras eran oscuras, como siluetas hechas de niebla, y parecían moverse lentamente, como si respiraran. Intenté hablar. Mi voz salió temblorosa. ¿Hay alguien aquí? Este área está cerrada. Nadie respondió,
pero las figuras se detuvieron. Parecían girar sus cabezas hacia mí, aunque no tenían rostros. Un frío glacial me recorrió el cuerpo y di un paso hacia atrás. Fue entonces cuando escuché una voz clara, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No nos dejaron abordar. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, al volver la mirada hacia la sala, las figuras habían desaparecido. Solo estaban las sillas vacías, alineadas perfectamente, y el eco de un susurro que decía, no nos dejaron abordar. Salí corriendo. No sé cómo logré llegar de vuelta a la zona activa del aeropuerto, pero cuando lo hice, mi compañero en la sala de monitores me miró pálido. Me dijo que me había perdido del radar de las cámaras por más de 20 minutos, como si hubiera desaparecido del sistema. No recuerdo haber estado tanto tiempo allí, pero al revisar las imágenes grabadas, vimos algo escalofriante. Mientras yo caminaba por el pasillo, podía verse claramente cómo las luces se encendían detrás de mí, y sombras me seguían a cada paso. Desde esa noche, nunca volví a acercarme al Terminal C. Mis compañeros me contaron después que muchas de las personas que murieron en aquel accidente estaban esperando su vuelo en esa sala. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero algunos creen que las almas de esos pasajeros nunca pudieron partir, atrapadas en un lugar donde el tiempo no avanza, esperando eternamente un vuelo que nunca llegará. Aunque dejé mi trabajo hace años, todavía tengo pesadillas con esas figuras. Puedo escuchar susurros en la oscuridad y sentir el frío de esa sala de espera maldita. Y cada vez que paso por un aeropuerto, miro las terminales cerradas con cuidado. Porque sé que, en algún lugar, hay pasajeros que todavía están esperando. Historia 3: El hombre en la puerta equivocada. Trabajo como supervisor de operaciones en un aeropuerto de tamaño medio. Mi trabajo, aunque rutinario, siempre me ha permitido observar a las personas. Pasajeros corriendo para no perder sus vuelos, despedidas llenas de lágrimas, bienvenidas cálidas. Pero hay algo que jamás olvidaré. Algo que me hizo cuestionar la realidad misma y que hasta hoy no logro explicar. Todo comenzó hace 3 años, durante un turno nocturno tranquilo. Era poco antes de la medianoche y el aeropuerto estaba prácticamente vacío. Solo unos pocos vuelos nocturnos estaban programados y el resto de las puertas de embarque permanecían cerradas. Yo caminaba por los pasillos haciendo mi última ronda cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado frente a la puerta 24. Era un hombre mayor, vestido con un traje que parecía sacado de otra época. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y llevaba un maletín marrón gastado. Tenía un aire tranquilo, pero algo en él me incomodó de inmediato. Había algo fuera de lugar en su presencia, aunque no podía precisar qué era. Lo extraño es que la puerta 24 no estaba en uso. El último vuelo asignado a esa puerta había salido hacía más de 5 horas y el área debía estar desierta. Me acerqué para hablarle, pensando que tal vez era un pasajero confundido o alguien que se había quedado dormido. «Buenas noches, señor, ¿puedo ayudarlo?», pregunté con mi mejor tono profesional. El hombre levantó la mirada hacia mí y me sonrió, pero no respondió. Su sonrisa era amable, pero sus ojos parecían distantes, como si estuviera mirando a través de mí. Antes de que pudiera decir algo más, habló con una voz baja y pausada. «Estoy esperando el vuelo a casa». Eso me dejó desconcertado. Consulté en mi tablet los vuelos programados y confirmé lo que ya sabía: no había ningún vuelo saliendo de esa puerta. Traté de explicárselo. «Señor, la puerta 24 está cerrada». ¿Está seguro de que no se equivocó de puerta?». El hombre asintió lentamente y repitió: «Estoy esperando el vuelo a casa». Pensando que quizás estaba confundido, intenté pedirle su tarjeta de embarque para verificar la información, pero él solo sonrió de nuevo y me dijo: «No se preocupe, joven. Todo está en orden. Ya llegará». No insistí más y me alejé, pero algo en su tono y en la calma con la que hablaba me dejó inquieto. Decidí informar al personal de seguridad para que verificaran más tarde. Mientras continuaba con mi ronda, no podía dejar de pensar en él. Había algo extrañamente familiar en su rostro, pero no lograba recordar de dónde.
Al terminar mi recorrido, volví a pasar por la puerta 24. Para mi sorpresa, el hombre ya no estaba. Miré alrededor, pero no había nadie. Ni siquiera el sonido de pasos lejanos que indicaran que se había ido. Era como si se hubiera desvanecido. A la mañana siguiente, le mencioné el incidente a un colega, quien me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y miedo. Luego, me contó algo que me dejó helado. ¿Dices que estaba en la puerta 24? Eso no es raro. Varias personas lo han visto antes. Mi compañero me explicó que, durante los últimos años, diferentes empleados habían reportado avistamientos de un hombre sentado en esa misma puerta. Siempre era descrito de la misma manera, un hombre mayor, bien vestido, con un maletín marrón. Y siempre decía lo mismo, que estaba esperando su vuelo a casa. Intrigado, decidí investigar más. Revisé los archivos del aeropuerto, buscando cualquier incidente relacionado con la puerta 24. Fue entonces cuando encontré algo que me paralizó. Hace décadas, en 1986, ocurrió un trágico accidente aéreo. Un avión que debía partir desde esa puerta nunca despegó. Durante el abordaje, hubo un fallo en el sistema de combustible que causó un incendio. Varias personas murieron en el lugar, incluyendo a un hombre que coincidía perfectamente con la descripción del que yo había visto. En las fotos del incidente, encontré una imagen borrosa de una persona siendo evacuada por los bomberos. Era él. El traje, el maletín, incluso la expresión tranquila en su rostro. Era como si el tiempo no hubiese pasado para él. Desde ese día, cada vez que paso por la puerta 24, me aseguro de mirar hacia las sillas. Y aunque no lo he vuelto a ver, varios empleados han contado historias similares. Algunos dicen que lo han visto desaparecer justo frente a sus ojos, otros que han escuchado pasos cuando no hay nadie en el lugar. No sé qué busca ese hombre, pero una cosa es clara, sigue esperando un vuelo que nunca llegará. Y cada vez que pienso en su mirada tranquila, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Qué harías tú si lo vieras, sentado allí, con esa calma inquietante, esperando lo imposible? Historia 4: La llamada en la torre de control. Me llamo Raúl, y trabajé como controlador aéreo en un aeropuerto internacional durante casi 20 años. Mi trabajo siempre fue una mezcla de tensión y rutina. Asegurarme de que cada avión entrara y saliera con seguridad era una responsabilidad enorme. Pero hubo una noche, hace algunos años, que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi profesión. Una noche que jamás olvidaré. Eran cerca de las 2 de la madrugada. El tráfico aéreo era mínimo a esa hora, y yo estaba solo en la torre de control, con las luces tenues y el zumbido constante de los monitores llenando el espacio. Todo estaba en calma, cuando de repente, una señal apareció en la frecuencia de emergencia. Mayday, Mayday. Aquí vuelo KX-704. Estamos en serios problemas. Solicito autorización para un aterrizaje de emergencia. Inmediatamente me enderecé en mi asiento. El tono del piloto sonaba desesperado, y aunque no reconocí el código del vuelo, mi entrenamiento me dictaba actuar rápido. Tomé el micrófono y respondí. Vuelo KX-704, aquí torre de control. Recibido. Indique su posición y tipo de emergencia. Hubo un breve silencio, solo interrumpido por la estática. Finalmente, la voz del piloto volvió a escucharse, quebrada y ansiosa. Estamos perdiendo altitud. Problemas graves en los motores. Nos encontramos a 10 millas al sur del aeropuerto. Verifiqué el radar, pero no había ningún avión registrado en esa posición. Fruncí el ceño y volví a preguntar. Vuelo KX-704, no lo tengo en el radar. ¿Puede confirmar su posición? El piloto respondió de inmediato, con un tono aún más desesperado. Estamos aquí. 10 millas al sur. Necesitamos aterrizar ahora. Por favor, autorice la pista. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. No había vuelos programados para esa hora, y ningún avión había reportado problemas antes de ese momento. Pero la voz del piloto sonaba tan real, tan urgente, que no pude ignorarla.
KX-704, entendido. Autorizo pista 3. ¿Puede confirmar el número de pasajeros y tripulación a bordo? Hubo otro silencio, más largo esta vez, antes de que el piloto respondiera. 112 almas a bordo. Esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. La manera en que dijo almas en lugar de pasajeros me pareció extraña, pero no tenía tiempo para analizarlo. Activé las luces de la pista 3 y alerté al equipo de emergencia del aeropuerto. Vuelo KX-704, luces activadas. Estamos listos para su llegada. ¿Puede confirmar su modelo de aeronave? La señal comenzó a fallar, interrumpida por una estática que llenó la sala. Entre los crujidos, alcancé a escuchar unas palabras que me helaron la sangre. No hay tiempo, lo intentamos, tantas veces. Y luego, silencio absoluto. Verifiqué el radar de nuevo, pero seguía sin haber rastros de un avión acercándose. Miré por las ventanas de la torre hacia la pista, buscando cualquier señal de luces en el horizonte. Nada. Ni un solo punto en el cielo. El equipo de emergencia llegó a los pocos minutos, confundido porque no había señales de un avión en descenso. Les expliqué la situación y aunque parecían escépticos, procedieron a inspeccionar la pista 3. Mientras tanto, volví a intentar contactar al vuelo KX-704, pero la frecuencia estaba completamente muerta. Pasaron cerca de 20 minutos cuando uno de los bomberos regresó a la torre con una expresión de desconcierto en el rostro. Raúl, tienes que ver esto. Lo seguí hasta la pista. En la entrada de la pista 3, justo donde el avión habría aterrizado, había marcas en el asfalto. Eran profundas, como si un tren de aterrizaje pesado hubiera tocado el suelo con fuerza. Pero no había ningún avión. Las marcas simplemente terminaban en la mitad de la pista, como si la aeronave hubiera desaparecido en el aire. Volvimos a la torre, donde decidí investigar el código de vuelo KX-704. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Ese vuelo había existido, pero había desaparecido en 1972. Era un avión de pasajeros que volaba desde Lima hacia Ciudad de México. Nunca llegó a su destino y los restos jamás fueron encontrados. Las 112 personas a bordo fueron declaradas desaparecidas. Desde esa noche, no volví a escuchar nada sobre el KX-704, pero algunos de mis compañeros han reportado llamadas similares en la frecuencia de emergencia. Siempre en la madrugada, siempre con la misma voz pidiendo ayuda desesperadamente. Algunos dicen que el vuelo sigue atrapado en algún tipo de limbo, intentando llegar a casa. Otros creen que son ecos del pasado, fragmentos de un evento que se repiten como una grabación rota. Yo no sé qué pensar. Pero cada vez que veo las marcas en la pista 3, recuerdo las palabras del piloto, lo intentamos tantas veces. Y me pregunto cuántas veces más intentarán regresar antes de que alguien finalmente los escuche. Historia 5: La maldición del vuelo 713. Mi nombre es Daniela y llevo años trabajando como azafata para una aerolínea internacional. Siempre supe que mi trabajo sería demandante, lleno de largas horas y vuelos agotadores. Pero también sabía que me permitiría conocer el mundo. Sin embargo, hubo un vuelo en particular que marcó un antes y un después en mi vida. Un vuelo que todavía me atormenta y que, de alguna manera, desearía olvidar. Todo comenzó en un día aparentemente normal. El vuelo 713 estaba programado para salir de Bogotá con destino a Miami. Era un vuelo nocturno, tranquilo, con menos de 100 pasajeros a bordo. Nada parecía fuera de lo común. Los pasajeros abordaron con calma, guardaron sus pertenencias en los compartimentos, y el capitán nos informó que las condiciones meteorológicas eran ideales para un viaje sin contratiempos. Despegamos a tiempo y las primeras horas transcurrieron sin problemas. Los pasajeros estaban relajados, muchos dormidos, mientras las luces de la cabina permanecían atenuadas. Yo estaba en la parte trasera del avión, sirviendo agua a una pasajera mayor, cuando sentí un ligero temblor bajo mis pies. No era extraño, las turbulencias menores son comunes, especialmente en vuelos nocturnos. Pero entonces, algo cambió.
El avión comenzó a sacudirse de manera violenta, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Las luces parpadearon, y pude escuchar a los pasajeros murmurar inquietos. Mi compañero Luis, que estaba a pocos metros de mí, trató de calmar a las personas mientras yo me aseguraba de que todos estuvieran con los cinturones abrochados. Sin embargo, lo que ocurrió después no tiene explicación lógica. El avión dio un tirón repentino, como si hubiera caído en un vacío. Los gritos llenaron la cabina, y yo misma tuve que agarrarme a uno de los asientos para no caer. Pero lo más extraño no fue la turbulencia. Fue el silencio. Un silencio absoluto que de pronto envolvió todo. Los motores dejaron de sonar, los gritos cesaron, incluso el zumbido constante del sistema de ventilación desapareció. Era como si el avión estuviera suspendido en el tiempo. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Muchos de los pasajeros parecían congelados, como si estuvieran en una especie de trance. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y sus cuerpos permanecían inmóviles, incluso cuando el avión seguía temblando ligeramente. Intenté hablar con Luis, pero cuando lo miré, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Apenas pudo susurrar. «Daniela, ¿qué está pasando?» No sabía qué responder. Fue entonces cuando las luces de la cabina comenzaron a parpadear de nuevo, y una sombra oscura cruzó el pasillo frente a mí. Fue tan rápida que casi pensé que lo había imaginado, pero la expresión de pánico en el rostro de Luis me confirmó que él también lo había visto. ¿Hay alguien más a bordo?, pregunté en un susurro, tratando de no alarmar a los pasajeros que todavía parecían conscientes. Luis negó con la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la cabina del piloto. Ambos corrimos hacia la parte delantera del avión, esquivando a los pasajeros que seguían inmóviles. Golpeé la puerta de la cabina. «Capitán, ¿está todo bien?» No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, pero el silencio detrás de la puerta era ensordecedor. Finalmente, usando el código de seguridad, logramos abrirla. Lo que vimos dentro me quitó el aliento. La cabina estaba vacía. No había rastro del capitán ni del copiloto. Los controles del avión parecían estar funcionando, pero las ventanas mostraban algo que me hizo sentir un miedo profundo. No había cielo, ni estrellas, ni tierra. Solo un vacío oscuro y pulsante que parecía envolver el avión. Luis comenzó a hiperventilar, y yo traté de mantener la calma. Pero entonces, una voz profunda y gutural resonó en el sistema de altavoces, aunque no reconocí el idioma. Sonaba como un susurro mezclado con un grito, y cada palabra parecía llenar la cabina de una energía opresiva. Sentí que mi pecho se comprimía, como si algo estuviera tratando de arrancarme el aire. Regresamos a la cabina principal, donde ahora los pasajeros que antes estaban inmóviles parecían moverse lentamente, pero no como personas normales. Sus movimientos eran torpes, casi mecánicos, y sus ojos seguían vacíos. Algunos comenzaron a reír de forma espeluznante, mientras otros murmuraban palabras incomprensibles. El avión dio otro tirón, y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, solo podía escuchar el sonido de mi propia respiración y los murmullos cada vez más fuertes de los pasajeros. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente, las luces se encendieron de nuevo, y todo estaba en silencio. Los motores habían vuelto a funcionar, y los pasajeros parecían normales, como si nada hubiera ocurrido. Luis y yo intercambiamos una mirada aterrorizada, pero nadie más parecía recordar lo que acababa de suceder. Cuando aterrizamos en Miami, los pasajeros descendieron del avión con normalidad, y nadie mencionó las turbulencias, las sombras o el vacío. Después de que todos se hubieran ido, Luis y yo inspeccionamos el avión. Encontramos algo que nos heló la sangre. En las paredes de la cabina había marcas de manos, como si alguien las hubiera dejado presionadas contra el metal desde dentro. Pero lo más perturbador fue un mensaje escrito con lo que parecía ser ceniza, en uno de los compartimentos de equipaje. Decía: «Nunca debieron despegar». Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió en el vuelo 713, pero sé que no fue algo normal.
Luis dejó su trabajo poco después, y yo sigo luchando con las pesadillas que me atormentan cada vez que subo a un avión. Solo espero no volver a vivir algo así. Pero en lo profundo de mi mente, una parte de mí sabe que tal vez no tuvimos suerte, tal vez simplemente fue la primera advertencia. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: El carrusel de equipajes, la maleta que no debería estar ahí. Mi nombre es Andrés, y trabajo como supervisor de equipajes en un aeropuerto internacional. Durante años, he lidiado con todo tipo de situaciones relacionadas con las maletas, pérdida, confusión, objetos extraños. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió una madrugada en la terminal de llegadas. Una experiencia que todavía me persigue cada vez que camino cerca del carrusel de equipajes. Eran cerca de las 2 de la mañana, y el último vuelo del día había aterrizado hacía casi una hora. Los pasajeros ya habían recogido sus maletas, y el carrusel de equipajes giraba vacío, con ese ruido monótono que se siente como un eco en el silencio del aeropuerto nocturno. Yo estaba revisando los registros para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de apagar el sistema, cuando una llamada por radio interrumpió mi concentración. Andrés, ven a la zona de llegadas, al carrusel 4. Hay algo extraño aquí. Era la voz de Javier, uno de mis compañeros de turno. Su tono sonaba nervioso, algo poco común en él. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí hacia la zona de llegadas, sin saber que esa sería la última vez que vería el aeropuerto de la misma forma. Cuando llegué, el área estaba completamente vacía, como era de esperar a esa hora. Solo el carrusel 4 seguía girando, pero lo que llamó mi atención fue Javier, de pie a unos metros del carrusel, mirando fijamente algo con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué pasa?, pregunté mientras me acercaba. Javier señaló el carrusel sin decir una palabra. Seguí su mirada y entonces lo vi, una maleta antigua, de cuero marrón oscuro, girando lentamente en el carrusel vacío. Parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Tenía grietas en el material y etiquetas de aerolíneas que ya no existían, con nombres apenas legibles. Pero lo más extraño era que nadie la había reclamado. ¿De dónde salió?, pregunté. Javier negó con la cabeza. No lo sé. Estaba apagando el carrusel cuando esta cosa apareció de repente. Nadie más estaba aquí. Me acerqué a la maleta, sintiendo un escalofrío inexplicable que recorría mi espalda. Algo en ella me hacía sentir incómodo, como si no debiera tocarla. Aún así, sabía que era mi responsabilidad verificarla. Extendí la mano para agarrarla, pero en el momento en que mis dedos rozaron el cuero, un frío glacial me recorrió el cuerpo, tan intenso que solté la maleta de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó Javier, alarmado. Asentí, aunque en realidad no lo estaba. Había algo profundamente inquietante en esa maleta. Decidimos abrirla para ver si podíamos encontrar alguna identificación o indicio de su dueño. Usando un par de guantes, deslicé el cierre oxidado. La maleta se abrió con un crujido seco, y lo que encontramos dentro nos dejó paralizados. El interior estaba lleno de fotos antiguas en blanco y negro, todas cuidadosamente apiladas. Las imágenes mostraban a personas de diferentes épocas, desde principios del siglo XX hasta fechas más recientes. Pero había algo que no tenía sentido. En cada foto, las personas estaban mirando directamente a la cámara con expresiones vacías, casi como si supieran que alguien las estaba observando. Y en el fondo de cada imagen, había un objeto reconocible, esa misma maleta marrón. Javier y yo nos miramos, sin saber qué hacer. Seguimos revisando las fotos, hasta que encontramos una que hizo que mi corazón se detuviera. Era una imagen del área de llegadas del aeropuerto, el mismo lugar donde estábamos parados en ese momento. En la foto, se veía el carrusel 4, girando vacío, y a 2 personas de pie junto a él. Eran Javier y yo, mirando directamente hacia la cámara.
Esto no puede ser posible, murmuró Javier, dando un paso atrás. En ese momento, el carrusel se detuvo abruptamente y las luces de la terminal parpadearon. Un sonido bajo, como un murmullo, comenzó a llenar el espacio. No podíamos entender lo que decía, pero sonaba como una mezcla de voces, hablando en un idioma antiguo o desconocido. De repente, la maleta se cerró sola con un golpe seco y el murmullo cesó. Javier intentó moverla, pero la maleta ahora pesaba demasiado, como si estuviera anclada al suelo. Ambos retrocedimos, sin saber qué hacer, hasta que escuchamos algo que hizo que mi sangre se congelara: pasos. Pasos lentos y pesados, que venían de algún lugar dentro de la terminal vacía. Miramos alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, los pasos se acercaban, resonando cada vez más fuertes. Decidimos no esperar para averiguar qué estaba pasando. Salimos corriendo de la terminal y reportamos el incidente al supervisor, quien nos escuchó con incredulidad pero prometió revisar las cámaras de seguridad. Al día siguiente, regresamos al trabajo con nerviosismo, pero lo que encontramos nos dejó sin palabras. La maleta ya no estaba, y el video de las cámaras no mostraba nada fuera de lo común. Para el sistema, el Carrusel 4 nunca había funcionado esa noche, y no había registros de maletas sin reclamar. Desde entonces, varios empleados han reportado haber visto la maleta en otras áreas del aeropuerto, siempre apareciendo y desapareciendo sin explicación. Algunos dicen que han escuchado los mismos pasos o visto sombras moviéndose cerca del Carrusel 4. Yo dejé mi trabajo meses después, incapaz de soportar la sensación de que algo nos estaba observando. Todavía sueño con esa maleta. Con sus etiquetas viejas, con las fotos imposibles que contenía. Y cada vez que visito un aeropuerto, no puedo evitar mirar hacia los carruseles de equipaje, esperando no volver a ver esa maleta. Porque sé que si aparece, no será para devolverla a su dueño, sino para reclamar algo más. Historia 7: El piloto invisible. Soy Martín, piloto de una aerolínea comercial desde hace casi 2 décadas. Durante mi carrera, he enfrentado tormentas eléctricas, aterrizajes de emergencia y largas horas en el aire. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que experimenté una noche mientras volaba sobre el Caribe. Una experiencia que, hasta el día de hoy, me hace cuestionar lo que es real. Era un vuelo nocturno, una ruta sencilla desde Santo Domingo a Ciudad de México. La tripulación y los pasajeros estaban tranquilos, disfrutando de una noche despejada. El tráfico aéreo era mínimo, lo que hacía el vuelo aún más relajado. Mi copiloto, Esteban, y yo conversábamos casualmente mientras supervisábamos los controles. Todo iba según lo planeado, hasta que recibimos una comunicación inesperada en la frecuencia del control aéreo. Aquí torre de control del Aeropuerto Internacional de Kingston. Vuelo desconocido, identifíquese. Esteban y yo nos miramos, confundidos. Nosotros no estábamos en esa frecuencia, pero la voz era clara. Decidí responder. Torre de control de Kingston, aquí vuelo 482 de Aerocaribe. ¿Hay algún problema? Unos segundos de estática llenaron la cabina antes de que la voz volviera, esta vez más nítida. Negativo, vuelo 482. Nuestra comunicación no es con ustedes. Reiteramos, vuelo desconocido, identifíquese. Mi piel se erizó. Decidimos ajustar el radar para ver si podíamos detectar otro avión en la zona. Y entonces lo vimos, una señal extraña apareciendo y desapareciendo a unos 10 kilómetros de nuestra posición. Era como si algo estuviera allí, pero no de manera constante. Esteban trató de comunicarse con el vuelo desconocido, pero no hubo respuesta. Mientras observábamos el radar, algo aún más inquietante ocurrió. Frente a nosotros, en el horizonte, comenzaron a aparecer luces. Al principio pensé que era otro avión en dirección opuesta, pero esas luces no eran normales. Parpadeaban de una manera errática, como si algo estuviera jugando con nosotros. Lo más extraño era que no había registro de otro vuelo en nuestra ruta. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Esteban, con la voz tensa. Intenté calmarlo, aunque yo mismo estaba nervioso.
Decidí contactar al control aéreo para informar lo que estábamos viendo. Torre de control, aquí vuelo 482. Tenemos contacto visual con luces no identificadas en nuestra trayectoria. ¿Pueden confirmar algún tráfico en la zona? La respuesta llegó rápido. Vuelo 482, no tenemos registros de ninguna aeronave cerca de su posición. Mantenga el curso y proceda con precaución. Mientras tanto, las luces comenzaron a moverse de una manera imposible. Parecían acercarse a nosotros, pero no seguían un patrón lógico. Se deslizaban por el cielo, desaparecían y volvían a aparecer, como si estuvieran rodeándonos. Decidí cambiar ligeramente nuestra altitud para alejarnos de ellas, pero las luces simplemente nos siguieron. De pronto, la señal en el radar se estabilizó. Había algo directamente frente a nosotros, a una distancia peligrosamente cercana. Esteban y yo miramos por la ventana, tratando de identificar qué era, y entonces lo vimos, un avión. Pero no era un avión normal. Era completamente negro, sin luces de navegación, sin logotipos, sin ventanas visibles. Era como una sombra en el cielo, avanzando de manera silenciosa. Lo más inquietante era que se movía como si estuviera siendo pilotado con precisión, pero no había ninguna señal de vida en su interior. ¿Qué hacemos?, preguntó Esteban, con el sudor corriendo por su frente. Mantén la calma, respondí, aunque mi voz temblaba. Intenté contactar a la aeronave. Aeronave no identificada, aquí vuelo 482. Están en una trayectoria de colisión. Por favor, identifíquense y cambien de rumbo. No hubo respuesta. El avión negro continuó acercándose, hasta que estuvo tan cerca que parecía estar reflejando la luz de nuestra cabina. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En el costado del avión, escrito con letras desgastadas, estaba el número NX-1054. Ese número no me era desconocido. Era el identificador de un avión que había desaparecido hace más de 30 años en esa misma región. Un viejo avión de carga que nunca llegó a su destino y del cual jamás se encontraron restos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, las luces del avión desaparecieron y el radar quedó en blanco. La señal simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Miré a Esteban, que estaba pálido y sin palabras, y ambos supimos que habíamos visto algo que no debía estar allí. Cuando aterrizamos en Ciudad de México, reportamos el incidente a las autoridades de aviación, pero nadie nos tomó en serio. Dijeron que probablemente habíamos visto algún dron o experimentado una ilusión causada por las luces de la cabina. Pero yo sé lo que vi, y Esteban también. Ese avión no era una ilusión, y el número NX-1054 era una prueba de que algo imposible había ocurrido. Desde entonces, otros pilotos han reportado avistamientos similares en la misma ruta. Algunos dicen haber visto un avión negro que desaparece en la oscuridad. Otros han escuchado voces en la frecuencia de radio, pidiendo ayuda desde vuelos que no existen. No sé qué es ese avión ni por qué sigue volando, pero una cosa es segura: no pertenece a este mundo. Y cada vez que tomo los mandos de un avión, no puedo evitar mirar al horizonte, esperando no volver a cruzarme con el piloto invisible. Historia 8: La chica en la sala de embarque 17. Mi nombre es Sofía, y trabajo en un aeropuerto internacional como agente de servicio al cliente. Mi trabajo es ayudar a los pasajeros a encontrar sus puertas de embarque, resolver problemas con sus boletos y responder preguntas. Pero hace un año, algo sucedió durante un turno nocturno que me hizo temer regresar a la sala de embarque 17. Lo que vi esa noche todavía me persigue, y no hay explicación que pueda calmar mi mente. Era una noche tranquila, pasada la medianoche, y la mayoría de los vuelos ya habían despegado. Solo quedaban 2 vuelos retrasados, y el aeropuerto estaba casi vacío. Yo estaba en el mostrador de información, organizando algunos papeles, cuando una llamada por radio interrumpió el silencio. Sofía, ¿puedes venir a la sala de embarque 17? Parece que hay una niña perdida. Una niña perdida. No era común ver niños viajando solos a esas horas, pero no sería la primera vez que ocurría algo así. Tomé mi radio y respondí. Entendido,
Voy para allá. La sala de embarque 17 estaba en una sección menos concurrida del aeropuerto, lejos del bullicio de las principales puertas. Cuando llegué, el lugar estaba vacío, excepto por una figura sentada en una de las sillas junto a las ventanas. Era una niña pequeña, de no más de 8 o 9 años. Tenía el cabello oscuro y liso, y llevaba un vestido blanco sencillo. Parecía tranquila, mirando fijamente hacia la pista de aterrizaje, aunque no había aviones en esa zona en ese momento. «Hola, cariño, ¿estás bien?», pregunté mientras me acercaba con cautela. La niña no respondió. Ni siquiera giró la cabeza para mirarme. Me senté en la silla junto a ella, tratando de no asustarla. «¿Estás esperando a alguien? ¿Estás perdida? Puedo ayudarte a encontrar a tus papás». Finalmente, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran grandes y oscuros, pero lo que más me inquietó fue su expresión. No parecía asustada ni triste, sino vacía. Como si no estuviera realmente allí. «Estoy esperando a mi vuelo», dijo con una voz suave y monótona. Su respuesta me desconcertó. Sabía que no había vuelos programados para la puerta 17. El último había salido horas antes. Intenté suavizar mi tono. «¿Tienes tu boleto? Tal vez puedo revisarlo y ayudarte». La niña negó con la cabeza lentamente y volvió a mirar por la ventana. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había reflejo de ella en el cristal. Podía ver mi propio rostro y las luces de la sala detrás de mí, pero no había ningún rastro de la niña. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero traté de mantener la compostura. «Voy a buscar a alguien que pueda ayudarte, ¿de acuerdo? No te muevas de aquí». Me levanté y caminé hacia el mostrador más cercano, tratando de contactar a seguridad por radio. Cuando expliqué la situación, me dijeron que no había informes de una niña perdida en el aeropuerto. Prometieron enviar a alguien para revisar, pero mientras esperaba, decidí regresar a la sala para no dejarla sola. Cuando entré de nuevo, mi corazón se detuvo. La niña ya no estaba. Busqué en cada rincón de la sala, llamándola por si se había escondido, pero no había rastro de ella. La silla donde estaba sentada seguía en su lugar, pero algo había cambiado. Sobre el asiento, había una pequeña muñeca de trapo, vieja y desgastada, como si hubiera estado allí durante décadas. La recogí con cuidado, notando que estaba extrañamente fría al tacto. Miré alrededor, tratando de encontrar una explicación, pero la sala estaba completamente vacía. Cuando llegó el equipo de seguridad, les conté todo lo que había sucedido. Revisaron las cámaras de seguridad, y lo que encontraron me heló la sangre. En las grabaciones, se me podía ver entrando en la sala de embarque 17, hablando y sentándome en la silla. Pero no había ninguna niña. Estaba sola todo el tiempo. Intenté explicar lo que había visto, pero las cámaras no mentían. Los guardias parecían incómodos, pero no dijeron nada. Sin embargo, antes de irse, uno de ellos, un hombre mayor que llevaba años trabajando en el aeropuerto, me detuvo. «No eres la primera que ve a esa niña», dijo en voz baja. «Varios empleados han reportado lo mismo. Siempre en la sala de embarque 17. Dicen que está esperando un vuelo que nunca llegó. Desde entonces, evito esa sala siempre que puedo. He escuchado historias de otros compañeros que también la han visto. Algunos dicen que la han oído reír suavemente, otros que han visto su figura reflejada en las ventanas aunque no haya nadie allí. Nadie sabe quién es ni por qué sigue apareciendo, pero una cosa es segura, la sala de embarque 17 no está tan vacía como parece. Todavía tengo la muñeca que encontré esa noche. No sé por qué no me atrevo a deshacerme de ella. Tal vez porque, en el fondo, temo que si lo hago, la niña volverá a buscarla. Y, sinceramente, no quiero volver a verla». ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato.
Historia 9: El vuelo nocturno, un viaje sin retorno. Me llamo Joaquín y trabajo como auxiliar de vuelo desde hace más de 10 años. He experimentado muchas cosas durante mi carrera: emergencias médicas, turbulencias intensas y pasajeros difíciles. Sin embargo, nada de lo que he vivido se compara con lo que ocurrió en el vuelo 426, una experiencia que nunca olvidaré y que todavía me quita el sueño. El vuelo 426 era una ruta nocturna rutinaria, partiendo de Lima con destino a Santiago de Chile. Era un vuelo tranquilo, con pocos pasajeros, como suele ocurrir en los vuelos nocturnos. La tripulación y yo estábamos relajados, esperando una jornada sin contratiempos. Todo parecía normal al principio. Las luces de la cabina estaban atenuadas, y los pasajeros dormían o escuchaban música con sus audífonos. El despegue fue impecable, y después del servicio de bebidas, tomé asiento en la parte trasera del avión para revisar algunos reportes. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio sutil en la atmósfera. Era difícil de explicar, pero el aire se volvió más denso, como si algo invisible estuviera presionándonos. Miré a mi compañero Alejandro, que estaba sentado a unos metros de mí. Su expresión también había cambiado, parecía incómodo, como si hubiera notado lo mismo. ¿Sientes eso?, le pregunté en voz baja. Sí, pero no sé qué es. Tal vez es el aire acondicionado. Asentí, intentando convencerme de que no era nada fuera de lo normal. Pero pronto comenzaron los eventos que nos hicieron darnos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Todo comenzó cuando un pasajero llamó a Alejandro para pedirle ayuda. El hombre, sentado en la fila 17, parecía agitado. «Disculpe, señor, ¿podría decirme por qué el avión ha cambiado de rumbo?», preguntó, señalando por la ventana. Alejandro frunció el ceño y miró hacia afuera. Desde nuestra posición, no era posible saber si realmente habíamos cambiado de dirección, pero lo que dijo el pasajero nos inquietó. «El cielo está completamente negro. No veo las luces de las ciudades, ni el mar, ni nada. Es como si estuviéramos volando hacia la nada». Alejandro trató de calmarlo, asegurándole que verificaríamos con los pilotos. Mientras él iba hacia la cabina, me quedé revisando a los pasajeros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño: los relojes de los pasajeros parecían haberse detenido. Mi propio reloj, que siempre reviso durante el vuelo, también estaba congelado. Era como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Cuando Alejandro regresó, su rostro estaba pálido. Se inclinó hacia mí y susurró: «No podemos contactar con la torre de control. La radio está muerta, y los pilotos dicen que el radar no muestra nada. Es como si estuviéramos volando en un lugar que no existe». Su respuesta me heló la sangre, pero no quería alarmar a los pasajeros. Intentamos mantener la calma mientras discutíamos qué hacer. Fue entonces cuando una mujer en la fila 14 comenzó a gritar. Corrí hacia ella, tratando de entender qué sucedía. «Hay alguien parado en el pasillo». Lo vi. Gritaba, temblando de miedo. Miré hacia el pasillo, pero estaba vacío. Intenté calmarla, asegurándole que no había nadie allí, pero sus palabras me dejaron intranquilo. Era alto, estaba vestido de negro, y me estaba mirando. Mientras trataba de tranquilizar a la mujer, otro pasajero, un hombre mayor, se levantó de su asiento y señaló hacia la parte delantera de la cabina. «Allí está de nuevo», dijo, con los ojos desorbitados. Volví la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien estaba con nosotros era innegable. El avión comenzó a vibrar ligeramente, y las luces de la cabina parpadearon. Los pasajeros, que hasta ese momento habían estado relativamente tranquilos, comenzaron a murmurar nerviosos. Intentamos contactar con los pilotos nuevamente, pero no obtuvimos respuesta. Decidí ir a la cabina para ver qué estaba pasando. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Entré, pero la cabina estaba vacía. Los asientos de los pilotos estaban vacíos, y los controles parecían estar funcionando por sí mismos. El avión seguía volando en línea recta, pero no había nadie manejándolo.
De repente, las pantallas de los controles se apagaron, dejando solo un silencio opresivo. Salí corriendo de la cabina, intentando no entrar en pánico, pero cuando volví a la sección de pasajeros, algo había cambiado. Las personas estaban completamente en silencio, sentadas rígidamente en sus asientos. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no estuvieran realmente allí. Alejandro y yo intentamos hablar con ellos, pero no respondieron. Era como si todos hubieran sido congelados en el tiempo. De pronto, el avión dio un tirón violento y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché susurros. No podía entender las palabras, pero sonaban como voces lejanas, llenas de dolor y desesperación. Cuando las luces se encendieron de nuevo, todo estaba normal. Los pasajeros estaban despiertos, charlando entre ellos, como si nada hubiera pasado. Alejandro y yo nos miramos, incapaces de comprender lo que habíamos vivido. El avión aterrizó en Santiago sin problemas, y los pasajeros descendieron tranquilamente. Después del vuelo, intentamos hablar con los pilotos, pero ellos afirmaron no recordar nada extraño. Los registros del vuelo mostraban un trayecto normal, sin desviaciones ni fallos en los sistemas. Alejandro y yo dejamos de trabajar en esa ruta poco después. Ninguno de los dos pudo superar lo que experimentamos esa noche. A veces, me pregunto qué fue lo que realmente ocurrió en el vuelo 426. ¿A dónde fuimos durante esas horas de oscuridad? ¿Y qué era esa presencia que sentimos? No tengo respuestas, solo un miedo persistente de que, algún día, ese vuelo nos esté esperando para llevarnos de nuevo, esta vez, sin retorno. Historia 10: La despedida en la puerta 8. Mi nombre es Carolina y trabajo como agente de embarque en un aeropuerto internacional. Mi tarea principal es verificar los boletos, ayudar a los pasajeros a abordar y asegurarme de que todo funcione según lo programado. Es un trabajo rutinario, lleno de caras que van y vienen, pero hubo una noche en particular que rompió con toda lógica. Una experiencia que todavía me hace dudar de lo que realmente vi. Era un turno nocturno tranquilo, y la puerta 8 estaba cerrada. No había vuelos programados para esa área hasta la mañana siguiente, así que el pasillo estaba completamente vacío. Aún así, decidí pasar por allí durante mi ronda, para asegurarme de que no hubiera ningún problema. Cuando llegué, noté algo que no debería estar allí. Había un hombre de pie junto a la puerta. Estaba inclinado hacia adelante, hablando con alguien que no alcanzaba a ver, como si estuviera despidiéndose. Me acerqué lentamente, preguntándome quién podría estar allí a esa hora. Al acercarme, noté que el hombre era mayor, con cabello canoso y un abrigo oscuro. Tenía una expresión triste y hablaba en voz baja, aunque no pude entender lo que decía. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarle?», pregunté, tratando de no asustarlo. El hombre se giró hacia mí, y por un momento me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba marcado por el dolor, como si llevara una tristeza profunda que no podía expresar con palabras. Señaló hacia la puerta, como si quisiera explicarme algo, pero no dijo nada. Antes de que pudiera reaccionar, bajó la cabeza y comenzó a caminar hacia el pasillo principal. «Señor, espere», dije, siguiéndolo. Pero cuando giré la esquina, el hombre había desaparecido. Busqué por los alrededores, revisé las escaleras y los baños cercanos, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más extraño: la puerta 8 estaba abierta. Yo misma la había cerrado antes de comenzar mi ronda, y no había manera de que alguien más tuviera acceso sin una tarjeta de seguridad. Intrigada, me acerqué a la puerta y miré hacia el pasillo de embarque que conducía al avión. Estaba oscuro, como era de esperar, pero podía escuchar algo. Era un murmullo suave, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Sentí un escalofrío, pero decidí avanzar unos pasos para escuchar mejor. A medida que me adentraba en el pasillo, el murmullo se volvía más claro. Eran voces, pero no hablaban en un idioma que pudiera reconocer. Sonaban tristes, como si estuvieran despidiéndose. Intenté calmarme, diciéndome a mí misma que probablemente estaba imaginando cosas debido al cansancio. Pero entonces vi algo que me detuvo en seco.
En el extremo del pasillo, junto a la puerta que da al avión, había varias figuras. No eran claras, más bien sombras humanas, pero podía distinguir que se estaban abrazando. Parecían despedirse, pero sus movimientos eran lentos, casi como si estuvieran atrapados en otro tiempo. Intenté retroceder, pero en ese momento una de las figuras se giró hacia mí. No tenía rostro, solo una silueta oscura con ojos que brillaban débilmente. Corrí de regreso a la sala de espera, cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que había visto. Decidí informar el incidente a mi supervisor, pero cuando regresamos juntos, la puerta estaba cerrada como si nunca hubiera estado abierta. No había rastro de las sombras, ni del murmullo, ni del hombre que había visto antes. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Le mencioné lo sucedido a una compañera de trabajo, y su reacción me sorprendió. Su rostro se puso pálido, y me pidió que no hablara de eso con nadie más. Carolina, lo que viste, no eres la primera. La puerta 8 tiene una historia. Según me contó, hace varios años hubo un accidente en un vuelo que partió desde esa puerta. Una tormenta inesperada provocó que el avión se estrellara poco después del despegue, y no hubo sobrevivientes. Desde entonces, varios empleados han reportado cosas extrañas en la zona, murmullos, figuras en el pasillo de embarque, e incluso pasajeros despidiéndose de personas que no estaban allí. No volví a trabajar en la puerta 8 después de esa noche, pero a veces, durante mis rondas, siento que algo me observa desde lejos. He escuchado a otros compañeros decir que han visto al hombre del abrigo oscuro, siempre de pie junto a la puerta, como si estuviera esperando despedirse por última vez. No sé qué ocurre en ese lugar, pero algo quedó atrapado allí. Tal vez esas almas no pudieron seguir su camino y están condenadas a despedirse una y otra vez, esperando un vuelo que nunca llegará. Lo único que sé es que, cuando paso cerca de la puerta 8, acelero el paso y evito mirar hacia el pasillo. Porque temo que, si miro, pueda verlos de nuevo. Y esta vez, tal vez no me dejen ir. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.